Tan solo en un año, tribunales y juzgados federales resuelven casi 1.000.000 de asuntos. Hoy le presentaremos una serie de sentencias destacadas, casos en los que impartidores de justicia han hecho efectiva la máxima protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales. Soy Verónica González, bienvenidos al Consejo de la Judicatura hoy. Comenzamos. En el periodo de junio de 2014 a mayo de 2015, los defensores públicos federales representaron a más de 30.000 personas. En ese periodo promovieron casi 3.000 juicios de amparo. Veamos el caso que ocurrió en Villahermosa, Tabasco. Son pescadores de Simón Sarlat, una comunidad ubicada a 1 hora de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. En septiembre del 2014, regresaban de una larga jornada de trabajo cuando sorpresivamente se encontraron con un bloqueo de pobladores en este punto carretero. Los manifestantes, ajenos a ellos, exigían servicios públicos, médicos y alimenticios. Cuando agarran, empiezan los alborotos con los policías, nos agarraron, nos subieron. Mi compañero que se quiso agarrar de la bicicleta porque no teníamos que, le digo, ¿por qué nos agarran? Mi compañero agarra, pues, me agarran a mí, me suben para arriba. A mi compañero lo que hicieron fue agarrarlo al forcejeo. Agarró a mi compañero, sí, lo lastimaron, pues, lo golpearon, todo estaba morado. Aunque solo pasaban por el lugar, fueron aprehendidos. Según estábamos acusados de que estábamos interrumpiendo, creo, las vías de comunicación. Me vengo caminando porque pues había un bloqueo aquí, ¿sí? Estaba todo lleno, todo estaba lleno aquí. Me voy caminando, voy, pero quizá en eso dan la orden, ¿no? De que ya hay que apresarlo a todos y todo el mundo huía. Pues yo no huía porque yo ya voy cansado de ir caminando. Permanecieron varios días en esta prisión estatal. No sabían con exactitud de qué los acusaban. Sus familiares ignoraban su paradero. Tuvimos como 6 días. 6 días. ¿Cómo salió? ¿Qué pagó? No pagué porque salí libre, no me encontraron prueba de nada. Salimos por falta de elementos. En la PGR nos tratan, pues, como bien delincuentes. Bien esposados de la mano, de los pies, nos llevaban por donde quiera. De ahí nos sacan de la PGR, ya nos trasladan al reclusorio. Y nuestros familiares no sabían nada dónde estábamos. Días después de los hechos, el Instituto Federal de Defensoría Pública en Villahermosa se hizo cargo de su defensa. Tenemos la libertad de tránsito, según el artículo 11, no vemos por qué no puedan transitar ellos de un lugar a otro por el simple hecho de que exista un bloqueo. Eso no es impedimento para que ellos puedan transitar, ya que la propia Constitución les da este derecho. El defensor público federal logró que todos los detenidos salieran de la cárcel. Tienen libertad por falta de elementos en su término constitucional. Apela el fiscal del Ministerio Público, se va al tribunal, el tribunal confirma la libertad por falta de elementos y por ahorita ya está archivado y concluido totalmente el asunto. Las secuelas de la injusta captura y encarcelamiento están latentes en algunos de ellos. Sí, me golpearon, me dieron, ¿en dónde lo golpearon? Me dieron aquí atrás en los pulmones y aquí en los riñones. ¿Pero en el reclusorio? No, aquí con los policías. Entonces ya ahorita para meramente trabajar machete, donde uno los pagan para ir a trabajar, al doblar te sientes los riñones como que los tienes inflamados. ¿Ya fue el médico? No, hasta ahorita no ha ido y como no hay recursos, pues no ha podido ir. Otros perdieron su empleo y han tenido que buscar el modo para sobrevivir. A veces me dedico cuando me sale un jornal, un jornalito de lo que es, de ¿cómo se llama? Un jornal que te pagan, vas a ir a chambear, vas a chambear, pero ¿cuánto vienes ganando? 100 pesos hasta la 1. Vamos a suponer que es todo el día, que vas a ganar por 100 pesos. Lamentan que durante su detención perdieron su única herramienta de trabajo, de pesca. Perdimos todo nuestro equipo, nevera, 3 siglos,
y una bicicleta que perdimos. ¿Y eso quién nos paga a nosotros? Nadie nos paga, no sabemos ni quién se lo llevó a esas personas. La Defensoría Pública Federal exigirá a las autoridades estatales la devolución de sus pertenencias. Lo único que me resta ahorita, como ellos manifestaron que todos los utensilios que ellos llevaban en ese momento, como son la bicicleta, el triciclo, el paño y las redes con sus anzuelos y todo eso, checar a ver si está a disposición del juzgado segundo. En su caso, si se encuentra a disposición del juzgado segundo, tengo que hacer el trámite para solicitar que se les devuelva. El licenciado se presentó a apoyarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no tenemos un delito, no hay nada. Sentíamos que nosotros estábamos ahí, pero no tenemos delito. Todos están libres, pero su vida ya no es la misma. Por unos instantes perdieron la libertad, pero hoy en día han perdido prácticamente todo, aseguran: empleo, salud y recursos económicos. De 2012 a la fecha se ha incrementado el número de quejas por tortura y malos tratos. De 20 a 40 que se presentaban al año, ahora se tramitan más de 600. Esto según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Veamos el caso de Claudia Medina. Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México se meten a mi domicilio sin ni una orden, sin ni decirme por qué motivo. Al momento que se meten, llegan hasta lo que es la recámara, rompen la puerta y se introducen. Así recuerda Claudia la noche del 6 de agosto de 2012 en Veracruz. Mientras dormía con su esposo, los elementos de la Marina lo sacaron por la fuerza y la trasladaron a un lugar en donde fue torturada de manera física, sexual y psicológica. Claudia, entonces vendedora de productos naturistas, fue señalada como líder de una banda de narcotraficantes. De ahí después sale una persona y me dice que ya le habían dicho que yo era la buena, que yo era la que era la jefa y todo. Entonces a lo que le respondí que no era cierto, yo les expliqué en qué trabajaba. Afirma que 36 horas después de su detención, fue trasladada a la delegación de la Procuraduría General de la República. Ahí asegura que la obligaron a firmar una declaración que ella no rindió ni le permitieron leer y fue presentada ante los medios de comunicación. Claudia enfrentaba ya varios delitos, entre ellos el de delincuencia organizada y portación de arma de fuego. La trasladaron al Centro de Reinserción Social en Cieneguilla, Zacatecas, en donde volvió a rendir declaración y dijo haber sido víctima de malos tratos y tortura. Esa declaración me la leyó la secretaria de que estaba tomándome la declaración. En Zacatecas, cuando ya quiero rendir mi declaración. Una vez que ella me empieza a leer eso, le digo, eso no es cierto, yo nunca dije eso. Entonces ahí es cuando yo le digo, no, las cosas fueron, y ya empecé a narrar. Y ahí es donde, bueno, yo digo, no puedo quedarme callada. Obtuvo el beneficio de libertad bajo caución y le quitaron el delito de delincuencia organizada. Ya le habían quitado varios delitos, únicamente en ese momento le quedaba el delito de portación de arma de uso exclusivo y estaba en su proceso de documentación de la tortura. Ya en libertad, Claudia decidió presentar una queja por tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en noviembre de 2012 encontró los servicios del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Las primeras intervenciones tienen que ver con solicitarle a la jueza que estaba llevando la causa penal que diera vista al Ministerio Público sobre la denuncia de tortura y meter ahí un poco de presión a CNDH para que le practicaran el protocolo de Estambul para documentar precisamente el daño físico y psicológico que Claudia había sufrido. Además, como parte de su defensa legal, promovieron un recurso de libertad por desvanecimiento de datos ante una jueza de distrito. A través de un amparo se revoca la decisión diciendo que el dicho de los elementos de la Marina es base suficiente para iniciar un proceso penal y que los protocolos de Estambul no pueden desvanecer esa prueba. Inconformes, los abogados de Claudia Medina apelaron esta decisión y el asunto llegó al tercer tribunal unitario del séptimo circuito con sede aquí, en Veracruz. Entonces, el magistrado federal Arturo Gómez Ochoa dijo que había elementos suficientes para resolver este asunto. Yo consideré que, contrariamente a lo manifestado por la juez de distrito,
Los jueces terceros distritos sí habían quedado desvanecidos con las pruebas que aportaron en ese incidente, entre otros dictámenes médicos y psicológicos que le realizaron a la señora Claudia Medina Tamariz en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que se había hecho esos dictámenes siguiendo el protocolo de Estambul. El Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación en Jalapa la absolvió del delito de portación de arma de fuego. Consideré que con esas pruebas de que había sido probablemente torturada, pues robustecía su versión exculpatoria que había hecho en su primigenia declaración ante el Ministerio Público, en el sentido de que los hechos habían ocurrido de manera distinta a lo narrado por los agentes aprensores. Resuelve fundado el incidente de libertad por desvanecimiento de datos y dice que efectivamente es proveniente de tortura el parte informativo. Dice tortura de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y le atribuye consecuencias para el caso. Es decir, se desvaneció la única prueba, entonces Claudia debe ser puesta en inmediata libertad sobre el único delito que se le imputaba todavía. El asunto de Claudia Medina llamó la atención de la comunidad internacional. Diversas secciones del mundo se movilizaron por el caso de Claudia Medina, no solamente México. Te puedo dar como ejemplos que se movilizó Inglaterra, se movilizó Noruega, se movilizó España, entre otros países, ¿no? Según un informe de Amnistía Internacional, las cifras sobre tortura y otros malos tratos aumentaron a partir de 2006 con la llamada guerra contra las drogas del gobierno federal. La tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados, pues en 2013 hubo un 600% más de denuncias respecto de 2003. Fue un caso que al final del día fue resuelto favorablemente por el Poder Judicial de la Federación, aplicando estándares internacionales, y a lo cual nosotros le damos una muy fuerte bienvenida. Y es por eso que emití la resolución en el sentido de revocar la sentencia que había declarado infundado el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, y declararlo fundado y por lo tanto ordenar su libertad. Pensamos que es un precedente importante porque debería hacerse igual en otros casos donde no ha pasado. Hoy, a más de 2 años de esta batalla legal para ser absuelta de los delitos que no cometió, Claudia Medina anunció que reactivará la denuncia interpuesta en la Procuraduría General de la República contra los marinos que la torturaron. Hemos buscado que salga una recomendación. Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene todo para emitir una recomendación y no lo ha realizado. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina sobre el abuso de autoridad en los casos en que se obliga a la gente a través de la tortura para que se confiese culpable de un delito. Pues que eso no está bien, primero también por derechos humanos y por cuestiones también de ley. Eso ya se va a acabar porque el nuevo sistema de justicia penal, a través del juicio oral, ya no van a detener a las personas que se les presume culpables, sino hasta que se les demuestre que sean culpables a través de un juicio, podrán ser entonces detenidos. O sea, creo que hay otro tipo de métodos como para que los hagan hablar, no hay necesidad de torturarlos o maltratarlos para que ellos hablen, ¿no? Muy mal, la verdad sí, aparte de que es anticonstitucional. Es una conducta reprobable, no debe ser así. Hay medios jurídicos, psicológicos, de investigación, donde tiene que buscarse la verdad, porque corremos el riesgo de meter a la cárcel a alguien injustamente o de castigarle o de imputarle una falta que a lo mejor no cometió. Lo seguimos viviendo a pesar de que, bueno, ya hay instituciones como Derechos Humanos que se dedican pues, a proteger este tipo de situaciones, pero pues desgraciadamente con las instituciones que tenemos en México lo seguimos viviendo. Que existen
y pues no se han podido erradicar, no de ahorita, ya tiene bastante tiempo. No es privativo aquí en el país nada más, es privativo en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué opino? Pues que es una cosa mala y nefasta. Yo pienso que en esta sociedad mexicana no va a haber justicia como tal, porque pues no hay una indagación completa de los hechos, pues todo escapa a la justicia en realidad, y pues siempre se trata de buscar un culpable. O sea, todos nos vamos con la confianza de que el familiar está bien y luego entramos y hay mucha gente golpeada. En junio de 2015 conversamos con el magistrado Fernando Córdoba del Valle sobre las atribuciones que tienen los juzgadores para ordenar de oficio una investigación cuando se presume que hubo tortura. Esto fue parte de lo que nos dijo. Explíquenos, ¿qué debe hacer un juez cuando se le presenta un caso en donde se puede presumir que hubo tortura? Bien, tendría que decir que gracias a las reformas constitucionales nos hemos concientizado más, diría también sensibilizado más en este tema de la tortura. Cuando un juez se percata, se da cuenta o incluso se le hace ver por parte de, pudiera ser el detenido en ese momento, pudiera tener el carácter de imputado, indiciado, inculpado, procesado, que fue objeto de tortura, el juez inmediatamente tiene que denunciar, si le podemos llamar así, o dar aviso para la gente que no conoce luego el derecho, avisar al Ministerio Público sobre esta situación. Incluso la propia Corte y criterios jurisprudenciales han establecido que tiene que, además de dar aviso, hacer las certificaciones correspondientes, que pudiera percatarse a lo mejor de una lesión física, porque bueno, sabemos que también hay psicológica, esta que no se logra percibir, pero podrá hacerlo y tendrá que hacerlo como obligación del juez de hacer estas certificaciones e incluso ordenar un certificado médico. Y por supuesto, pues estar pendiente de la investigación. ¿Este es como algo de oficio, algo que está obligado a hacer el juez, aunque, como usted mencionaba, quizás el imputado no se lo haga ver de manera directa? Por supuesto. Leí algunos criterios de algunos órganos colegiados que nos dice que efectivamente a veces él no lo hace valer también por su propio miedo. Pero es tan evidente, y esto, bueno, tenemos que verlo físicamente o psicológicamente, cuando uno platica como juez de procesos con el detenido en ese momento tras la reja, sí logra percibir realmente el miedo que a veces puede tener de declarar. ¿Todas estas cosas son obligatorias para el juez o el juez puede decir las aplico o no las aplico? Es excelente pregunta porque normalmente nosotros pensábamos que, bueno, yo advierto que pudiera estar lesionado, pero la clásica que se pudo haber caído, se pudo haber lastimado al entrar al vehículo, o cualquier otra situación, o ya venía así. Pero ese protocolo que nos permitió entender cuál iba a ser las actuaciones, pues del juzgador frente a un acto de tortura como tal, que hay que destacar que son graves este tipo de actos, o sea, no podemos soslayarlo en ningún momento, pues permiten ahora al juez, con base en el protocolo y también con base en su experiencia, pues actuar de inmediato, ¿no? Sea juez de amparo, si es juez de amparo, porque aquí hay una diferencia, el juez de amparo al que conoce directamente, que es el juez del asunto, el juez ¿O de procesos. ¿O de primera instancia? O de primera instancia, es correcto. El juez de amparo, bueno, lo puede advertir a través de la demanda, cuando se lo hace valer en sus conceptos de violación, y de esa manera, aun cuando no lo tiene a la vista o no lo tiene presente o se lo está haciendo valer un familiar, también de oficio hacérselo llegar al Ministerio Público. Y se esperaría que no llegáramos como a esa parte del amparo, ¿no? Con esta sensibilidad, en una primera instancia se pudiera dar. Pero cuando estamos hablando de obtenciones de, en este caso, pudiera ser una confesión a través o con base en la tortura, estamos hablando de pruebas obtenidas ilícitamente, lo que permite establecer entonces que no se cumplieron ni con formalidades y que además se transgredieron derechos humanos a la persona que declaró, lo que trae como consecuencia que esa prueba se tenga que excluir totalmente y trabajar solo con las pruebas que cumplan con los requisitos establecidos como tal. Si esas las quitamos, las excluimos, tendríamos que resolver si efectivamente son suficientes con las que nos quedamos para seguir en el sistema tradicional, pues bueno, consignar, dictar una orden de aprehensión, si es con detenido, dictar un auto de plazo constitucional y consecuentemente hasta una sentencia. ¿Qué sucede en cuanto al procedimiento si el juez no se percata o si no hay una denuncia expresa? Bien, si no se percata, si no hay una denuncia y esto se sigue y se llega a descubrir con posterioridad, por supuesto que todas las declaraciones rendidas, sobre todo las confesiones o las pruebas obtenidas de manera ilícita, pues se tendrán que declararse una especie de nulas, ¿no? Sin valor probatorio, para darlo más a entender. En materia penal nosotros valoramos a través de indicios. La suma de cada prueba es un indicio,
puede constituir hasta una prueba plena. Más o menos explicado así, Muy grosso sencillo. modo. Si quitamos estos indicios porque fueron obtenidos ilícitamente, nos podemos quedar sin pruebas, y al quedar sin pruebas podríamos desde negar la orden hasta dictar autos de libertad y, por supuesto, que sería lo más correcto, una sentencia absolutoria. Hacemos una pausa y regresamos con más sentencias relevantes de la Judicatura Federal. ¿Qué hace una mujer de escasos recursos cuando la acusan de despojo? Delito que se castiga hasta con 5 años de prisión. Veamos la historia de María Ventura. Mi nombre es María Ventura. Soy de aquí de la Cieneguita. No dejaban que, o sea, no querían que me quedara aquí donde estoy, vendiendo mis gorditas. Aquí era el lugar que yo veía que pasaba gente, y como yo le digo, tenía mis hijos chiquitos, yo no tenía modo de irme a trabajar porque no los podía dejar. Entonces, del modo que yo pensé fue María Ventura inició con la venta de gorditas en este lugar desde hace 11 años. ¿Dos de chicharrón con frijoles? Ella se instaló ahí sin ser la propietaria del inmueble desde hace muchos años. En su tiempo, cuando ella se instala ahí, pide permiso a la presidencia y le autorizan. Le dicen, avísale a tu delegado municipal y te puedes instalar ahí. Solamente eso me dijeron y eso hice yo, y pues aquí estoy. Sin embargo, una persona concesionaria de la Comisión Nacional del Agua, propietaria de 3 hectáreas de zona federal, incluyendo el predio donde se encuentra la señora Ventura, la denunció por el delito de despojo. De que él me decía que era de él aquí, que por eso me tenía yo que quitar. Y ya luego me citaron allá al Ministerio Público, a la PGR, donde llegué allá con el licenciado Víctor Hugo y él me ayudó. Ocupar sin derecho un inmueble se castiga con una pena de 3 meses a 5 años de prisión, según el artículo 395 del Código Penal Federal. Cuando la citan, pues la señora llega primero preguntando por el defensor de oficio, platico con ella, checamos el expediente y pues de ahí ya iniciamos a hacer una estrategia defensiva hacia la señora Ventura. No tenga esos temores. Sí. Para eso estamos nosotros. La defensa se sustentó en pruebas testimoniales que acreditaran ante la Fiscalía el tiempo que la señora venía ocupando ese pequeño predio. La había realizado de manera pacífica, continua, pública, por más de 10 años. El término para prescribir, de acuerdo a la regla que establece el Código Penal, es de 3 años para este caso. Entonces, pues, el término ya había transcurrido en exceso. Lo pudimos acreditar a través de testigos y pues el expediente necesariamente se tuvo que archivar. El asunto está archivado ya por la vía penal y la señora ya lo entendió, no se puede proceder en contra de ella. Ya se me quitó el miedo de que, pues sí, de que no me iban a dejar. Yo confié en lo que ellos me decían y me sentí muy bien, me sentí muy segura de que sí era eso, de que pues sí me podía quedar aquí.
Más de 6 millones de personas prestan sus servicios a empresas, gobierno y otras instituciones en modalidades que evitan el registro del Seguro Social. Esto genera violaciones a los derechos laborales de este sector de la población. Los invito a ver un caso que llegó a los tribunales federales. Trabajo en una gasolinera, soy despachador. Nosotros estamos obligados a recibir pipas, a hacer talacha, a pintar, a hacer muchas cosas dentro de la estación. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, durante 15 años, esa ha sido su rutina. Una esposa, 2 hijas y un nieto dependen económicamente de él. No tengo una capacidad, ni tengo un estudio, un oficio que a mí que me cubra para hacer un trabajo pues fuera de esto, ¿no? O sea, lo tomé porque pues, era lo único que había. Hasta diciembre de 2014, casi 29 millones de mexicanos trabajaban de manera informal. 6.7 millones de ellos prestan sus servicios a empresas, gobierno y otras instituciones en modalidades que evitan el registro del Seguro Social. Algunos viven prácticamente de las propinas que reciben de los clientes en hoteles, restaurantes y gasolineras. Las personas que trabajan en los establecimientos de gasolina en nuestro país históricamente han tenido una situación particular. ¿Por qué se les niega esta relación de trabajo? Porque los consideran que están ahí solamente para recibir propinas. En términos prácticos, significa ausencia de prestaciones laborales y significa ausencia de seguridad social. Nosotros, pues, como somos personas que no sabemos, que somos ignorantes, pues bueno, pues está muy bien, o sea, está bien lo que dicen, claro, pero no es algo estipulado bien. Las bombas son prestadas, como si usted llega y me presta eso, pues sí te lo presto, pero nada más. O sea, no es un compromiso laboral. Esta falta de compromiso por parte de las empresas pone a los despachadores de gasolina en una situación aún más vulnerable. Todo es de palabras, y usted sabe que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Si nos corren, nos dicen pues vete, ¿no? O nos buscan algún problema, alguna situación, robos, faltantes, faltas en el trabajo. Usted sabe que eso, a la tercera falta es ya algo que implica que lo despidan. Esto fue lo que sucedió con 3 mujeres que trabajaban en una gasolinera en Toluca, Estado de México. Cuando acudieron a la Junta de Conciliación y Arbitraje para exigir el pago de una indemnización por despido injustificado, el patrón negó la existencia de una relación laboral. Para acreditar esto, ofrecieron los gafetes que les dio la empresa. Estos gafetes contenían las fotografías de cada una de las trabajadoras, las siglas de la empresa y una firma al calce. Ofrecieron la pericial con la que lograron acreditar que la firma que aparecía en los gafetes fue puesta del puño y letra del gerente de la negociación. No obstante, la autoridad laboral consideró que esto no era suficiente para acreditar el vínculo de trabajo y absolvió a la empresa del pago de todas las prestaciones reclamadas. Las trabajadoras impugnaron el laudo. El caso llegó al primer tribunal colegiado en materia de trabajo del segundo circuito. Los magistrados no se detuvieron en el análisis de violaciones procesales. Con el estudio de los conceptos de violación de fondo, las trabajadoras obtendrían un mayor beneficio. ¿Por qué? Porque se determinaría si existió o no la relación laboral entre las actoras y los demandados, pues de acreditarse la relación laboral, la responsable tendría que condenar al pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. Con esta decisión, el tribunal colegiado evitó que el juicio se alargara en perjuicio de las mujeres que promovieron el amparo. La resolución del colegiado señala incluso un tema de discriminación. El hecho de ser mujeres hace que conozcan menos sus derechos laborales, ¿no? Entonces, no solamente no se les reconoce su relación laboral, sino hay una circunstancia de discriminación por su calidad de falta de conocimiento de las normas.
Al conceder el amparo, el tribunal colegiado estableció un precedente para resolver futuros casos en los que la empresa niegue la relación laboral. Que aun cuando las trabajadoras reconocieron que no recibieron salario alguno por parte del empresario, sí obtuvieron como remuneración las propinas que les daban los clientes de la negociación, y como las propinas son parte integrante del salario de conformidad con el artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo, este tribunal consideró que quedó acreditada la relación laboral. Para los especialistas, la solución está en el reconocimiento legal del trabajo que realizan los propineros. La Inspección del Trabajo podría jugar una labor muy importante para reconocerle su calidad de trabajadores. Por otro lado, el hecho de que los trabajadores empiecen a organizarse y a formar sindicatos es otro punto muy importante. Y como le comentaba yo, son trabajadores subordinados, pero quizás sí necesitan un reconocimiento claro en la ley como un trabajo especial. Si queremos que la autoridad competente se nos acerque, que nos digan, ¿sabes qué? Tú sí tienes derechos, porque tú eres un trabajador, no eres un delincuente, no eres una basura, no eres algo que no vale. Vales como trabajador e importas y das crecimiento a este país. ¿Qué opina la gente sobre la situación laboral de los llamados propineros? Veamos. Está duro, está difícil, ¿no? Pues, a veces sacas, a veces no sacas nada. ¿Diarios? Como 50 pesos. No se vive de propinas. Necesitamos un seguro, algo que nos ayude para al día de mañana también, ¿no? Si tú vas a un restaurante y a lo mejor dices, bueno, le dejo el 10 o el 15% de propina, no está instituido, insisto, pero pues sí, de cierta manera el cliente ya sabe que hay una... Pero con el de la gasolina le puedes dar un peso o no le puedes dar nada. Deben de tener un sueldo, ¿no? Deben de tener un sueldo y pues claro, propina, porque pues aunque si los sueldos son bajos, bueno, no importa tanto, ¿no? Lo importante es que se complemente con la propina que ellos reciben. El gobierno o los empresarios deberían de otorgarles su servicio, su seguro social y pues todo lo que le prestan al trabajador, ¿no? Las empresas, ¿no? De tratar de ofrecerles lo que realmente se merecen como trabajadores, ¿no? Deberían de tener un seguro social y darles más apoyo, porque francamente lo que les dan es muy poquito. La verdad, las personas no sacan los recursos necesarios para poder vivir. No tienen prestaciones para poder solventar sus gastos y menos en salud. El gobierno viera tanto por ellos para que se les generaran unos empleos y donde puedan obtener garantías como un seguro social y todo eso. En julio de 2015 platicamos con el magistrado Alejandro Sosa Ortiz sobre los derechos de los trabajadores y cómo se pueden hacer efectivos a través de un fallo judicial. La ley de amparo nos obliga a suplir la deficiencia de la queja tratándose de ciertos grupos vulnerables, entre ellos precisamente la parte trabajadora, porque se asume que es la parte débil de la relación y que en muchas ocasiones pues no acude a los mejores abogados precisamente por falta de recursos. Nosotros, obligados por esta disposición, pues analizamos el fondo del asunto y lo que vimos después de analizar la jurisprudencia y demás es que se podía resolver de fondo y en un beneficio mayor a las trabajadoras, a grado tal que el amparo se concedió para que se les reconociera la existencia de la relación laboral. Entonces, con esta facultad, le comento, fue que entramos al estudio del análisis del marco normativo que regula este tipo de relaciones, y aunque no lo dice expresamente la ley, sí habla de casos análogos. Entonces, a través de una construcción argumentativa, llegamos a la conclusión de que
las trabajadoras, las personas que prestan sus servicios en las gasolineras, despachando gasolina, tienen la calidad, por decirlo así, como la doctrina los denomina, de propineros, de una manera análoga a los meseros o a los que trabajan en los hoteles o en las casas de asistencia, en donde hay un capítulo especial en la Ley Federal de Trabajo que dice que estos trabajadores de hoteles, restaurantes y demás, se regulan de manera especial a través de un capítulo. Y entonces se les compara, digamos, a los despachadores de gasolina con este tipo de personal que trabaja en hoteles y restaurantes y se les aplica, digamos, esta misma ley. Así es, ese capítulo, esa regla especial. Como usted sabe, en materia jurídica hay un principio que dice que la ley especial desplaza a la general. Y en este caso, bueno, tendríamos que aplicar la misma ley. La ley especial de este capítulo especial de la Ley Federal de Trabajo y la disposición más importante, que fue la de donde nosotros derivamos la construcción, fue aquella que dice que las propinas para estos trabajadores son parte del salario. Nosotros recurrimos también a invocar el convenio de la Organización Internacional de Trabajo número 172, en donde se establece que estos trabajadores tienen derecho a un sueldo base, independientemente de las propinas. Eso por un lado. Y por otro lado, recurrimos nosotros a un principio general de derecho, que nos dice que nadie debe enriquecerse con daño de otro. Entonces, aquí era evidente que el patrón se está enriqueciendo porque debiendo pagarles y darles prestaciones sociales y todas las prestaciones laborales, no les da nada. Entonces estaba enriqueciendo con daño pues de los trabajadores. Entonces, si te doy un servicio y si tú estás sacando una ventaja, no te importa si yo recibo 500 pesos de propina, tú debes darme una contraprestación. Y sobre todo, a nivel de las prestaciones sociales, seguro social, enfermedades, riesgos de trabajo, una serie de elementos. Entonces, a través de esta construcción argumentativa, llegamos a cerrar el círculo y decir, bueno, aquí el consentimiento que generalmente se tiene en otro tipo de relaciones laborales en donde se dice sí te voy a pagar, quedaba sustituido, por ser una relación especial, quedaba sustituido por el consentimiento y la aceptación del patrón de que en su empresa se estaba prestando el servicio y estaba aceptando que recibiera las propinas de los clientes. Finalmente, ¿cuál es el efecto de esta sentencia? El efecto fue que al concedérseles el amparo para efecto de que se les reconociera la relación laboral, la Junta tuvo que dictar otro laudo condenatorio, en donde se condenó al patrón no solo a la indemnización constitucional por el despido, los salarios caídos, sino a pagarles incluso los salarios que había dejado de pagarles durante los 4 años. Con todas las prestaciones, prima vacacional, aguinaldos y demás. Ese fue el efecto del amparo. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más información. En el último año, asesores jurídicos federales brindaron más de 7,000 asesorías legales. Vamos a ver un caso relacionado con el derecho a la educación en Baja California Sur. Es la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza en Mexicali, Baja California. ¿De dónde viene esto? Decía Alberto, de las fracciones equivalentes. Aquí son instruidos los futuros profesores de esta ciudad fronteriza.
Son impartidas las licenciaturas de Educación Preescolar, en Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria. Cada año, cientos de jóvenes buscan inscribirse en esa escuela normal. Ese fue el caso de Mariela y Sofía, quienes concluyeron su bachillerato. ¿Tú por qué quieres entrar aquí a la Benú? La verdad me gustaría mucho ayudar a los niños que tienen problemas como discapacidad. Educación especial. Ajá. Motriz de Ah, ok, me gusta, pero normal, o sea, educación primaria normal. Sin embargo, una modificación en la convocatoria les impidió cumplir su meta. No me alcanzó el promedio porque no alcancé el promedio de 8 y pues desde chiquita siempre me ha gustado, o sea, yo siempre he querido entrar ahí. Pues pedían el promedio de 8 mínimo y pues tenía 7.9, me faltaba una décima. Y pues sí fue como que por una décima no voy a poder entrar. Como maestra yo pienso que no somos números, somos personas. Así es, un número no determina la capacidad. Yo conociendo la verdad, ella tenía la gran, las ganas pues de entrar aquí. Y pues viendo eso, pues dije, pues la voy a ayudar porque ellos son adolescentes y pues no saben cuáles son los medios los cuales hay que recurrir. Decepcionadas, pero con el apoyo de sus madres, Sofía y Mariela, buscaron ese medio al que podían recurrir. El artículo 3º es muy claro. La Constitución es gratuita y obligatoria y no especifica puntos, no especifica promedios. Y ahí es donde entra la mano del hombre, hacer lo que quiere con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, llegaron a la delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en Mexicali. Hola, buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Cuál es su problema? Mira, venimos porque tengo un problema con mi hija porque no la dejaron hacer el examen de admisión en la normal fronteriza. Ok, tome asiento, en un momento la canalizo con el licenciado. Gracias, mi amor. Los casos de Mariela y Sofía fueron atendidos por el asesor jurídico federal Nahum Bautista. De entrada, cuando estas personas llegaron, yo me planteaba hacer una asesoría con ellas, porque aunque aquí en Baja California era nueva esta situación, en Jalisco había pasado una situación similar que llegó hasta la Corte y la Corte había determinado en ese momento que no era un acto impugnable en el juicio de amparo. Entonces dije, bueno, quizás este asunto sea similar y no sea impugnable. Tras valorar el caso, el asesor jurídico cambió de opinión. Consideró que los juicios de Mariela y Sofía podían tomar un nuevo rumbo tras la entrada en vigor de la 10ª época, que otorga un lugar preponderante a los derechos humanos previstos en la Constitución y los tratados internacionales firmados por México. Planteamos varios argumentos. Uno de ellos es que se violaba el principio de igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque los requisitos de ley eran claros. Para que uno pueda acceder a la educación superior, simplemente uno tiene que acreditar la educación media superior. Entonces ese fue otro argumento, que se violaba el acceso a la educación. La convocatoria violaba ciertos principios constitucionales, como el principio de subordinación o de primacía de la ley, entre otros. Fueron varios meses de litigio en diferentes juzgados, hasta que llegó la sentencia definitiva que amparó a Mariela y Sofía para que pudieran presentar su examen. Consideré con base en lo que nos marca el artículo 1 y 3 de la Constitución en relación a la obligación de las autoridades en respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de los gobernados. El derecho a la educación, que está consagrado en el artículo 3 de la Constitución, que no se les puede limitar ese derecho a la educación para acceder a niveles superiores a todos aquellos que han cumplido con ciertos requisitos, en función de leyes secundarias, como es la Ley General de Educación y otras normas de observancia general que determinan que para obtener una calificación aprobatoria, la mínima es 6. También aquí consideré que pudiera haber o que existe discriminación para aquel grupo de personas que tienen un rango de unas calificaciones que van del 6 al 7-9. Tras la decisión del juez, Sofía presentó su examen de ingreso a la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza. Sin embargo, no alcanzó los puntos necesarios para obtener un lugar. Por algo se empieza
Y si ella tuvo que haber pasado con esto y va a servir para otros, adelante. El caso de Mariela tomó más tiempo, pues antes de la resolución definitiva estuvo en otros juzgados, pero al final recibió la buena noticia. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se ve reflejado? Pues que son buenas noticias, ya te van a permitir aplicar el examen, ¿qué te parece? Sí, gracias, muy bien. ¿Ya ves? Qué bueno. Sí, entonces ahora a ponerse a estudiar. Ok, sí, gracias. Se estima que en México 60% de los niños y niñas en primarias y secundarias han sido víctimas de algún tipo de acoso escolar. Estos asuntos ya fueron tema de análisis en tribunales federales. El 60% de los niños de primarias y secundarias mexicanas son víctimas de bullying, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En Nuevo León, 4 de cada 10 adolescentes sufren algún tipo de hostigamiento físico o psicológico, de acuerdo a un diagnóstico realizado por la Universidad Autónoma de ese estado. Mi hija fue agredida con una bola de estaño. Es el papel con el que envuelven los sándwiches los niños. Una compañerita se lo arrojó, no sabemos el motivo, no sabemos el por qué. Mi niña sufrió desgarre de córnea, pero gracias a la intervención de los médicos no pasó a mayores. La agresión se registró en un colegio privado de Monterrey. Aunque la menor no resultó con heridas graves, los padres se inconformaron ante la escuela. La molestia, aparte de la agresión, fue la conducta de la escuela, que tiene una política muy extraña, que para no dañar la imagen del plantel, no se le habla a la ambulancia. Se mantiene al niño ahí con la lesión hasta que lleguen los padres. Y se pierde tiempo valioso para la atención médica. El padre de la menor cuenta que incluso fueron catalogados como familia no deseada. Hasta que llegó un momento que nos expulsaron a la niña y a su hermanito, los dos que estudian ahí en el colegio. Nos pareció muy absurdo que por el hecho de cuestionar un protocolo de atención a los menores se pudiera llegar hasta la expulsión. Más cuando mi hija no fue la agresora, era la agredida. Tras la expulsión de sus hijos, el padre de la menor, quien ejerce como abogado, decidió promover un amparo ante un juzgado de distrito. Se tramitó el juicio de amparo, el juez de distrito requirió los informes, se integró totalmente el expediente y el juez y las autoridades responsables negaron los hechos, los actos que se les estaban reclamando. Entonces el juez de distrito sobreseyó en el juicio de amparo. Es decir, que el juez de distrito determinó que al no poder justificar las amenazas de expulsión, no podría continuar con este asunto. En primera instancia, las autoridades del colegio no negaron los hechos, pero también dijeron que no habían expulsado a los menores. Nosotros acudimos nos fuimos a revisión, porque el amparo en primera instancia fue sobreseído. Fuimos a la revisión y ahí encontramos pues un tribunal con más oídos, más perceptivo, más, ¿cómo será la palabra? Más humano. El caso llegó al primer tribunal colegiado en materia administrativa del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León. Nosotros lo que vimos aquí fue el interés superior del menor, que tenía que ser protegido, porque de alguna manera estaban siendo violados sus derechos fundamentales, porque las autoridades educativas, a pesar de que tuvieron conocimiento del problema, no hicieron nada para remediarlo, nunca atendieron realmente la situación. Este tribunal concedió el amparo y se imprimieron determinados efectos para que la autoridad responsable cumpliera con ellos. Entre ellos pues fueron alguna multa por la omisión en que incurrió de investigar los hechos, así como el cubrir la indemnización por conceptos de daños morales, psicológicos y físicos en los que resultó dañar a la menor quejosa. Durante casi un año de proceso legal, el padre de la menor no encontraba respuesta a su situación por parte de las instituciones educativas. ¿Por qué a los tribunales?
porque existen antecedentes de que aquí en el Estado la Secretaría de Educación pues simplemente hace oídos sordos a los reclamos de los padres. El derecho a la educación está tutelado constitucionalmente, no se puede expulsar a un menor por los dichos del padre o de la madre. Finalmente, el pasado 4 de diciembre de este 2015, el Colegio Privado de Monterrey, implicado en este asunto de acoso escolar, ofreció disculpas públicas a los padres de la menor y cumplió con las medidas de indemnización y reparación del daño determinada por el Tribunal Federal. Sobre este tema salimos a recabar la opinión ciudadana. Por ejemplo, en la escuela de mis hijos sí, está muy fuerte la atención al bullying, el no hacer bullying. Están como que los directivos muy al pendiente de esas situaciones. Y sí han hecho medidas, bueno, en el caso de las escuelas de mis hijos sí se habla de estos temas y se trata de que pues no pase a mayores, que no lo haya. Pues están mal, ¿no? Los niños no debería de ser, porque todos deben de ser tratados igual. Inclusive luego hay veces que hasta los mismos maestros, pero no se dan cuenta. Si noto algún cambio en ella que sea diferente al que acostumbra, yo le preguntaría qué es lo que le pasa o quién le está haciendo algo en la escuela. Yo creo que influye mucho los valores que inculquemos en casa para que ahora haya esto que le llaman bullying, ¿no? Yo pienso que todo viene desde la casa. Ahí se inicia este tipo de agresiones y pues obviamente los niños van a reflejar todo lo que viven en casa a la escuela. En la escuela de mi hija apenas tuvimos un taller, pero apenas fue el primero. Eso es muy malo, que los niños tengan ese tipo de bullying y a veces las maestras no pueden controlar ese tipo de violencia y los papás tampoco. Aunque quisieran, es muy difícil. Los niños llegan ahora sí psicológicamente dañados. En la escuela donde está mi hija hay una asociación de padres de familia y aparte también hay unas pláticas que dan también a los papás. Entonces ahí se habla de todos los temas, Entonces también, claro, incluyendo el maestro también, tiene que informarles acerca de todo lo que es la violencia, ¿no? En diciembre de 2015 estuvo con nosotros el magistrado Antonio Ceja Ochoa, integrante del primer tribunal colegiado en materia administrativa del Cuarto Circuito con sede en Monterrey, Nuevo León, donde ya fue resuelto un asunto relacionado con el acoso escolar. La única herramienta que tenemos específica es la que la Corte marcó en ese primer precedente. Y lo que yo creo que nos permite a los juzgadores determinar cuándo hay un acoso escolar o hay violencia escolar, que son temas distintos, cada caso lo va a determinar, porque si es una conducta reiterada, denunciada por el menor o por los padres del menor agredido, se tendría que determinar en cada caso particular si esa conducta reiterada es producto de ese acoso que le están dando al menor por otros grupos de menores o por otro menor, y determinar los alcances también de esas agresiones que sufre, que pueden ser de varios tipos, como la psicológica, la física incluso, o de burlas, o de aislamiento incluso del menor. Entonces, en cada caso particular, yo creo que los juzgadores tenemos una herramienta muy importante para determinar caso por caso dónde sí podríamos encauzar el acoso escolar como lo ha definido la Suprema Corte, o donde se puede dar otro tipo de conductas que también tienen que ver con el acoso escolar, como puede ser la violencia que se genera dentro del propio del colegio. Al momento de analizar los agravios del papá y sobre todo, más que de los agravios en suplencia de la queja deficiente, porque se trataba de un derecho del menor a la educación, a su dignidad y a la no discriminación, es que se hizo el estudio de manera integral. Y cuando se hace el estudio de manera integral, nos damos cuenta que el juez había omitido hacer un análisis completo de la demanda de amparo, porque en la demanda de amparo, no solo en el capítulo de acto reclamado, sino en toda la demanda, viéndola de manera integral como lo precisa la jurisprudencia de la Suprema Corte, vimos que había otros actos vinculados con ese reclamo.
y el otro acto era la violencia que sufrió la menor en relación con la agresión que sufrió física de su compañerita, que le provocó la lesión en uno de los ojos. ¿Cómo se prepara usted como juzgador para abordar un tema en el que están involucrados los derechos de un menor? Yo creo que lo importante es, como juzgador, no solo ver el papel en sí de manera fría, no ver de manera específica el contenido del derecho aparentemente técnico que nos llega al escritorio. Lo importante de este tipo de asuntos es que debemos tener esa sensibilización como juzgadores, no como técnicos del derecho, sino ser sensibles a una necesidad social de clamor de justicia de este tipo de asuntos, que son pocos los que nos llegan y a veces por cuestiones técnicas pues quedan sobreseídos o en su caso negados los amparos, y eso como que de los pocos asuntos que los padres se atreven a denunciar, pues quedan en letra muerta, y eso desanima también como sociedad. Los criterios jurídicos es en relación, tuvimos por ejemplo como premisa fundamental el artículo 1 constitucional, el derecho a la no discriminación, el derecho a la dignidad humana como menor y el derecho a la educación, previsto en el artículo 3 constitucional. Así llegamos al final de este programa, lo esperamos la próxima semana con más información, sentencias y actividades de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, la invitación a que se quede en el canal judicial.